El mensaje de hoy día le he titulado, yo sé que es una pregunta un poco absurda, me podrá decir usted, pero déjeme desarrollar y después me va a entender. ¿Es Cristo suficiente para nuestra vida? ¿Es Cristo suficiente para nuestra vida? Yo sé que usted va a decir, por supuesto, claro que Cristo es suficiente, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces ponemos nuestra mirada en lo que no lo es? ¿Por qué muchas veces estamos buscando donde no está Él? Si decimos que Él es suficiente. ¿Sí? Vamos a Mateo 22, 29. Para ponernos un poco en contexto, Jesús está hablando aquí con los fariseos y están hablando acerca de la resurrección de los muertos, ¿no? Usted puede leer eso en todo el libro, en el capítulo 22 de Mateo, acerca de que ellos creían que algunos que no había resurrección, pero Jesús le dice algo muy interesante que es el fundamento de esta enseñanza. ¿Qué dice en Mateo 22, 29? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis. ¿Qué cosa más? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué nos va a hacer errar? El ignorar, no cualquier cosa por si acaso, porque podemos saber mucho, es más, nadie se jacta de no saber. Al contrario, cuando estamos en algún lugar, hacemos un despliegue de todo nuestro conocimiento, hasta de lo que no sabemos muchas veces. A veces pasamos de tontos, ¿no? Pero nadie se avergüenza de no saber. Perdón, generalmente nos avergonzamos de no saber. Aquí los fariseos, si ellos habrían sabido, habrían entendido el cumplimiento, la palabra, porque ellos eran estudiosos, si ellos habrían entendido, ellos hubiesen identificado que Jesús era el Mesías, del cual la palabra había hablado en profecías que había de venir, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos eran gente muy religiosa. Al fariseo le importaba más ¿cómo se dice esto? Las costumbres. Ellos estaban más apegados a las tradiciones humanas que a la palabra. Entonces por eso ellos cuando vieron a Jesús no lo vieron como el Mesías, lo vieron como un impostor y no creyeron, y por eso que terminaron acusándolo, terminaron levantando a la gente diciendo que Él no es, no puede ser así, habiendo estado escrito ya, habiendo dejado a través de los profetas, y hasta este momento no había Nuevo Testamento por si acaso, había solamente Antiguo, y ellos tenían las Escrituras, ellos iban, eran estudiosos de la palabra, pero a pesar de ser estudiosos, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaban ignorando el cumplimiento. ¿Cuánto peligro puede haber en nuestra vida por ignorar la palabra? ¿No creen? ¿Sí? ¿Cuánto peligro por ignorar la palabra? Entonces debemos, si usted ha venido la primera vez, yo quiero que podamos entender algo para poder poner el fundamento de por qué Cristo no es suficiente en nuestra vida. Y lo quiero explicar como lo explica el doctor Take, que me parece muy interesante, muy didáctico. En el principio creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen y a su semejanza. Eso está en Génesis 1:27. ¿No? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si usted se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué podríamos responder según este versículo? ¿Qué es? Es la imagen de Dios. No quiero entrar, porque este es otro estudio, otras cosas, pero ¿qué dice este mundo? ¿Quién es el hombre?
es un producto de la casualidad. Y toda esa filosofía que la podemos ver y la podemos escuchar desde canciones hasta libros y cosas, ¿no? Entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿El hombre tenía pecado ahí? No, ¿verdad? El hombre era puro, el hombre era santo, no podía ser de otra forma. Es por eso que él podía tener comunión con Dios. Dios lo creó eterno. No había enfermedades, no había muerte, no había crisis, corrupción. Todo era guiado por Dios. Entonces el hombre vivía así. Él vivía en la presencia del Señor. No podía nada, allá íbamos, que cambie esto. Pero después de esto, vamos a tener en mente que por decirlo, un estado del hombre que es puro, delante de la presencia de Dios santo. Algo cambió después. ¿Qué es lo que cambió? ¿O qué es lo que hizo que cambie ese estado del hombre? El pecado. El pecado, ¿verdad? ¿Qué trajo el pecado? La muerte, trajo la separación. El hombre se corrompió. La Biblia dice, y no he puesto el versículo, que los pensamientos del hombre de continuo eran maldad. Solo pensaba en el mal el hombre. Entonces el pecado hizo que el hombre cayera de la presencia de Dios. ¿Podía volver el hombre otra vez al primer estado? ¿Podía decir, Señor, me equivoqué, discúlpame, fue un error, como llamamos muchas veces, déjame volver otra vez a estar delante de tu presencia? Ya no pudo el hombre poder regresar otra vez, y había caído. Ahora, eso muchas veces se ve muy a la ligera y nos lo presentan así muchas veces, pero lo que hizo el hombre fue algo muy grave, ¿verdad? Él traicionó a Dios, despreció, si podríamos decirle, todo lo que Dios le había dado, por escuchar a la voz o por escuchar la mentira del que estaba en este mundo ya. Entonces, una vez que el hombre cayó, entró el pecado, entró la muerte, ¿sí? Entraron las enfermedades y todo lo que sabemos, todo se corrompió. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Uno dice, pero ¿qué culpa tengo yo? Esa fue culpa de Adán. Yo soy inocente. ¿Por qué me imputan algo que yo no he sido bueno? Él es nuestro Padre, ¿no? Y todos hemos heredado esa naturaleza caída. Y ya no fue más el hombre lo que fue al principio. Tenía él ahora una nueva naturaleza, ¿verdad? Ya no podía volver atrás. Entonces, ¿cómo quedó el hombre después? Quedó muerto, quedó separado de Dios, se convirtió en enemigo de Dios, así dice la Biblia. Su corazón se volvió maligno, se volvió sordo, ciego. O sea, ya no podía acercarse a Dios, no podía ver a Dios, no podía tener otra vez esa comunión con Dios. Había caído por causa del pecado, de desobedecer lo que Dios le dijo que no haga. De ser hijo de Dios ahora se convirtió en hijo de ¿quién? Y hasta da un poco de miedo decirlo, y no lo queremos, hijo del diablo. Sí, eso es lo que fuimos antes de conocer a Cristo, y eso es desgraciadamente lo que la gente es sin Dios. Es un hijo del diablo. Que no se tome como una ofensa, por si acaso. Alégrense de que sus padres sean diablo, no. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Cuál era el destino del hombre cuando cayó? ¿A dónde iba?
¿A dónde? ¿Al cielo? No, ya nuestro estado era un estado de muerte y nuestro destino era el infierno. O sea, ya estábamos muertos espiritualmente ya, pero nuestro destino era el infierno. Allí íbamos. ¿Había algo que hacer? ¿Podíamos hacer algo? No podíamos hacer nada ya nosotros, por nuestra cuenta. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, ya había preparado algo. Dios había preparado la manera de cómo el hombre, respondiendo a su verdad, respondiendo al llamado de Dios, pueda cambiar ese estado de muerte, ese estado de separación a otro estado. No quiero confundirlo con esto, pero es interesante tenerlo en mente para poder entender. Y después que el hombre cayó, hay algo que se mantuvo de cuando fue creado. ¿Qué cosa trajo el hombre consigo cuando cayó? ¿Cuál? Trajo la imagen de Dios. Cuando digo la imagen de Dios, no hablo de que a Dios en su corazón. El hombre, recuerde, ya había estado con Dios, había caminado con Dios, había vivido con Dios. La imagen de su padre estaba en él. Pero después que el hombre decidió desobedecer, Dios le quitó esa imagen. Dios le dijo, dame todo lo que te he dado, sabiduría, conocimiento, inteligencia, vete solo, desnudo. Sí, lo mandó desnudo, pero el hombre cayó con la imagen de Dios en él. Es por eso que la gente, aunque Jesús no sea el Señor de la vida, la gente ama la vida, ¿o no? Hay una conciencia de bien y de defender la vida. En general de las personas, la mayoría, otros ya son abortistas y esas cosas, ¿no? Que no aman a nadie. Pero en lo general el hombre defiende. Si podríamos decirlo, y lo digo con mucho cuidado, el hombre cree que es bueno, porque tiene ese sentimiento, o piensa de esa manera. Pero no es así. Entonces el hombre cayó ¿con qué? Con la imagen de Dios. Entonces cuando Dios proveyó la salvación y el hombre fue redimido, ¿qué es lo que volvió al hombre? Que había perdido cuando cayó. Volvió el Espíritu de Dios. O sea, el hombre ahora podía acercarse a Dios. ¿Ah? Claro que sí. Ahora nosotros por medio de Jesús podemos acercarnos delante de la presencia del Padre. Ya no nos va a echar, porque ya hay alguien que pagó el precio. Pero hay algo que vino con nosotros de la caída. ¿Saben qué vino? Si bien es cierto, la imagen de Dios permanece ahora aún más todavía, pero hay algo que hemos arrastrado. ¿Qué cosa es? La naturaleza caída. ¿Sí? ¿Podemos liberarnos de ella? No, porque la arrastramos. Si bien es cierto, hemos venido ahora al Señor, el Señor ha depositado su Espíritu en usted. Ahora usted y yo podemos acercarnos a Dios libremente, pero hay algo que pasa. Y en Apocalipsis 5:9, no quiero saltarme este versículo, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, de vernos Dios con los primeros adjetivos que hablamos de que el hombre estaba caído, muerto, sordo, enemigo de Dios, hijo del diablo, ahora, ¿cómo nos ve? Ahora estamos redimidos. Alguien ya pagó por nosotros. Es más, Dios nos llama ahora santos. Salvos somos. Nos llama sacerdotes. ¿Dónde dice eso? Dios nos llama así en su palabra. No anotamos los versículos, pero así dice, somos una nación santa. Ahora Dios nos llama de esa manera. ¿Qué diferencia hay entre las primeras características con las que ahora Dios nos llama, ¿no? Pero aquí surge un conflicto. Ahora que
que Dios nos ha permitido por su gracia conocerle, nos convirtió en hijos suyos y hemos nacido de nuevo. ¿Qué es lo que desea el nuevo hombre? ¿Qué desea el nuevo hombre? Lo cantamos, lo decimos. ¿Qué desea el nuevo hombre? El nuevo hombre habla el que Dios ha redimido. ¿Qué es lo que desea? ¿Ah? ¿A Dios, verdad? ¿O no? Yo sé que usted, como yo, cuando llega la mañana quiere levantarse a orar, quiere levantarse a buscar de Dios, ¿sí o no? O a mí nomás me pasa eso. Yo sé que todos, sí, mañana temprano voy a levantarme, pero hay algo que también hemos arrastrado, y lo habían dicho, hemos arrastrado una naturaleza caída. El deseo del nuevo hombre es hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Pero el deseo de la naturaleza caída, ¿qué cosa es? ¿Hacer el deseo de quién? ¿Sí? Puede sonar un poco, pero hay una dualidad. O sea, por un lado quiero levantarme a orar, pero por otro, ¿qué pasa? No lo hago, no quiero. ¡Ay! Acá está caliente, hace frío, está lloviendo, me he amanecido, tengo derecho. Ya ven, y ponemos un montón de excusas para no hacer lo que el hombre nuevo quiere hacer, ¿no? ¿Sí? Y empieza a haber un conflicto. Yo sé que todos amamos al Señor y queremos hacer su voluntad. Si no, no estaría aquí usted. Estaría, qué sé yo, haciendo. Yo sé que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Amamos, queremos aprender a ser temerosos de Dios cada día. Pero hay algo que se revela contra eso. ¿Sí? Hay algo que se revela contra eso. R.C. Sproul dice lo siguiente, dice: nuestra humanidad caída y corrupta quiere echar a Dios de nuestra mente. Y por el hecho de venir a la iglesia y de decir que somos cristianos, eso no va a ocurrir automáticamente. El viejo hombre aún lucha contra la verdad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el viejo hombre? Luchar. No creas. No creas lo que dice la palabra. Pero uno dice, pero Señor, tu palabra dice que todo lo tengo en ti, que yo en mi casa serviremos al Señor. Pero por otro lado, la mentira que ya está muy enquistada en este sistema y en nuestra mente religiosa todavía, nos van a decir lo contrario. No, mejor dale una manito a Dios, ayúdale. Yo creo que no te va a bendecir tan pronto, así que mejor hazlo tú. ¿Y qué hacemos nosotros? Terminamos haciendo lo que nosotros pensamos que está bien. Y después, ay Señor, decimos. O pensamos que el Señor me ha bendecido, sí, gloria a Dios, pero en realidad no tanto, Señor, porque yo intervine. ¿Sí? Entonces no fue 100% la gloria del Señor. Fue la gloria a usted y a mí. Entonces el hombre viejo aún lucha contra la verdad de Dios y levantará una barrera que impide ir en pos de conocer y entender la verdad, como los fariseos. Por eso podemos entender cuán peligroso es no entender la verdad, no estudiarla y entenderla. Podemos desviarnos, podemos empezar a divagar en nuestros asuntos y problemas. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el espíritu. Y el del espíritu, ¿contra qué? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué es lo que quiere hacer el nuevo hombre? Es lo que quiere, ¿verdad? Es lo que desea, es lo que anhela. Cantamos, es mi deseo. Perdone la voz. Contigo está, contigo está. Pero espero que no se quede solamente aquí,
sino que cuando estemos ahí no sé, a la hora que usted se levante y decir, es mi deseo también, Señor. Pero no, ahora mi deseo es... Y aquí viene el conflicto que la Biblia nos enseña. Que los deseos de la carne son contra ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre también está en contra de la carne. Para que no hagan lo que queréis hacer. ¿Qué es lo que debe hacer el nuevo hombre? ¿Qué deberíamos hacer? Y puede sonar esto muy en el campo de una respuesta, pero eso se tiene que llevar a la vida. ¿Qué debemos hacer? Conocer a Dios, ¿verdad? Y su voluntad. En Juan 14:5 dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse a Dios porque quiere, porque le da la gana, ¿no? Dios preparó una manera. ¿A través de quién? De Jesús. Él es el camino para acercarnos a Dios. Gracias. Cuando empezamos a conocer y entender la obra de Cristo por medio del estudio, no hay otra manera. Y esto lo digo con mucho cuidado. A veces pensamos que el Señor va a venir y va a venir una cosa así como una inspiración, ¿no? Algo bien espiritual. La palabra es espiritual. Y por medio del estudio de la palabra va a venir la revelación de Dios. Sí, a veces nos ponemos medios místicos. Señor, no escucho, Señor. Habla. Quiero sentir. ¿Saben? Puede sonar en son de broma, pero qué peligro hay ahí. Qué peligro de desviación. ¿Sí? Y muchas veces pensamos que el Señor nos ha hablado. El Señor me dijo. Usamos todavía esa palabrita, ¿no? El Señor me ha dicho. Qué cuidado debemos de tener con eso, ¿no? Entonces Dios se va a dar a conocer por medio del estudio de su palabra. Allí se va a revelar. Es más, ya se reveló a través de Jesús. Su palabra es la revelación de Dios. Y aquel que tiene una revelación no va a quedar sin fruto. ¿Sí? Va a tener... No es posible que no dé fruto aquel que tiene una palabra revelada. Y si no da fruto, es pura presunción nada más. No, el Señor me ha dicho. ¿Así? ¿Y por qué no lo haces? No, es que... ya le echan la culpa a la carne. La carne. Ella tiene la culpa. Bueno. Nos va a hacer dar un fruto, y un fruto que no es producto de reglas e imposiciones, que lo único que va a traer a nuestra vida es sufrimiento. Y por mucho tiempo en las iglesias, y he podido ver, se empiezan a dar reglas, leyes, el legalismo. Y siempre comparto eso, ¿no? O sea, si yo no entiendo, no lo voy a hacer. Ahora, no quiero decir que tenga que obedecer la palabra, porque podía justificarme, no entiendo, pues, ¿cómo lo voy a hacer? No, y ahí viene la parte de la obediencia y de confiar en la gracia de Dios. Pero cuando entendemos la palabra y el Señor nos habla a través de su palabra con respecto a ciertas conductas, y yo las he entendido, el Señor dice, esto es lo que Dios quiere. Y yo no lo voy a obligar a alguien que haga lo mismo que el Señor me ha enseñado. El Señor tiene que hablarle a la gente también. La gente tiene que ser confrontada con la palabra en cada momento. Solamente va a traer sufrimiento y decepción, haciendo que veamos las cosas a nuestro alrededor con una mirada confusa, perdiendo la vista e ignorando las verdades eternas. Eso es lo que hace el ignorar la palabra. Es por esa razón que no vemos a Cristo como suficiente en nuestra vida. Ahora esa es la respuesta a la pregunta: ¿es Cristo suficiente? Por supuesto que es suficiente.
más que suficiente. En Él lo tenemos. Escúchate, después cuando venga un problema, sí, Señor, en ti lo tengo todo. Y si lo tengo todo, porque busco a fulanito, a sultanito, porque estoy viviendo en desesperanza, en confusión, porque vivimos así muchas veces, ¿o no? ¿Por qué? Si digo que Él es suficiente. ¿Qué pasó allí? Está pasando lo que le pasaba a los fariseos. Erramos por no conocer, entender las Escrituras. Y en las Escrituras está la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando digo buena voluntad, ¿en qué piensas? ¿Que todo te va a salir bien? Estás equivocado, y yo también. Cuando hablamos de todo te va bien, ¿qué viene a nuestra mente lo primero? Dinero. Si tuviera dinero, todo estaría bien. No viviría aquí, tendría el carro que tiene el pastor. No, el pastor, qué bonito su carro. ¿No? Si tuviera dinero. El dinero no es la solución. Ayuda, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, en el Señor, que es el autor de toda la vida. Ahora, ¿recuerdan qué quiere hacer el hombre caído? La naturaleza caída, perdón, ¿qué es lo que quiere hacer? Los deseos de la carne, de ese padre mentiroso, ¿verdad? No quiere hacer lo que Dios quiere. Y también, ¿qué pasa cuando sacamos a Dios de en medio? ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Mi esposo? No, mi esposo. Su esposa tampoco, no. ¿Qué pasa cuando sacamos a Dios de en medio? ¿Alguien tiene que ocupar ese lugar? O somos nosotros, y por lo general somos nosotros, con toda nuestra manera de pensar, así, bien melancólica, bien sufrida. ¡Qué vida tan dura! Nadie me entiende. Y la mentira de este mundo, del sistema y del diablo también. Ellos empiezan a ocupar el lugar cuando nosotros empezamos a sacar. ¿Y qué es lo que quiere hacer esta naturaleza? Es necesario que lo repita. Quiere hacer los deseos de la carne. ¿La carne quiere buscar a Dios? No quiere. No desea, al contrario, te va a animar a que no lo hagas. Cuando empezamos a buscar la respuesta y ponemos nuestra confianza en cualquier cosa, menos en Cristo, es porque no hemos entendido el plan de Dios y su palabra y lo que nos enseña su palabra. Y eso es muy fácil, confiar en cualquier cosa. Hace un tiempo estaba teniendo un conflicto. La gente tiene conflictos, ¿sabe usted, no? Todo el mundo. Qué bueno, me alegro yo no estar solo. Conflicto así existencial. Y no quiero andar mucho en hablar de mí, pero solamente como ejemplo. Donde uno se pregunta, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué permites que pase tal cosa? ¿Por qué estoy vicio? ¿Por qué no tengo tal cosa o cual cosa? O aquí o allá, o no permite que se den las cosas. ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo. Y mandamos nuestro alegato ahí de un montón de cosas. ¿Estamos centrándonos en realidad? ¿Estamos hablando de una manera cuerda? No. Pero ahí estamos. Pero el Señor usa todas esas cosas. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Lo malo también? A nadie le gusta eso, pero todo es para pulir nuestro carácter. Al final, ¿saben qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿A quién quiere formar? ¿Ah? ¿Quiere formar al carácter de Cristo en nosotros o no? Quiere que cada día nos asemejemos y nos parezcamos a Él. Cuando digo parezcamos, no es que andemos así, no. Nos parezcamos obedeciendo la voluntad de Dios, entendiendo y caminando en esa verdad de entender cuál es el plan de Dios para mi vida.
y no ande corriendo como si no supiera dónde ir. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante, ¿qué cosa dice? La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno escucha por ahí, hay secretos. Mire, la palabra nos habla. Si usted dice, ay, tengo problemas acá, acá está la respuesta. ¿Qué pasa? Dice que tengo que renovar. ¿De qué la tengo que renovar? ¿De qué? ¿De qué la tengo que renovar? De mi manera de pensar antigua, de la que he traído, de cómo yo resuelvo las cosas y cómo hago las cosas de mi manera muy personal, y mi filosofía de vida y mi forma de cómo veo la vida. De eso tengo que renovarla. Ahora, si eso que traigo viene desde la palabra, está bien, no la renueve, pero tengo que renovarla con la palabra. ¿Y qué cosa dice que tenemos que renovar? ¿La ropa nomás? Dice la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que le conozcamos su verdad. No hay otra manera de conocer al Señor sino a través de su palabra, a través de meditar en ella, y no solamente meditar, porque ese decía, no, he leído la Biblia hoy día, sí, la pongo por práctica, y esa es la parte que nos cuesta. Yo sé que todos desean predicar a todo el mundo, ¿sí o no? Pero a veces nos chupamos, ¿no? No, mucho lote, ¿no? No, wow, él es un máster de masters. Yo estoy acá nomás. Hermano, usted no está atacando su mente. Vamos con la palabra, y la palabra es espíritu, espiritual. Que Dios va a revelarse a él, ese es su trabajo de él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar preparados, entendiendo cuál es el plan de Dios, el mensaje. Porque si vamos con cosas de la gente, sabe, ¿no? Y a veces nos recuelgan, ¿o no? Ah, no, sí, otro día hablamos, sí. Tenemos que aprender la palabra. Y si nos revuelcan, gloria a Dios, para aprender más. Señor, no puede ser. Quiero aprender más. Venga a la escuela de la palabra. Es un gratis, pastor. Entonces no nos conformemos a este mundo, dice. Cuando empezamos a buscar la respuesta y ponemos nuestra confianza en cualquier cosa menos en Cristo, es porque aún no hemos entendido. Nuestra esperanza puede estar en el dinero. Yo sé que ese es un punto muy importante en la familia y motivo de muchas peleas en los hogares. El dinero. Ponemos nuestros ojos en el dinero, y si bien es cierto, ayuda, y Dios es lo que Dios usa para bendecir nuestra vida, pero nuestros ojos tienen que aprender a mirar al Señor que provee todas las cosas. Porque cuando ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, van a pasar. Y siempre el corazón del hombre va a quedar siempre vacío, porque nada de eso lo va a llenar. Vamos a quedar siempre insatisfechos. Y cuando uno no está satisfecho, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? Seguimos a buscar cómo satisfacernos, ¿verdad? Cuando le ha servido poquito y usted come bien, cuando regresa a su casa, oye, sírveme, no me ha servido nada, se me ha quedado acá vuelve a servir otra vez, por favor, y doble. Buscamos satisfacernos, llenarnos. ¿Saben? Cuando Cristo no es suficiente, y no es que no lo sea, buscamos llenarnos siempre de algo. ¿Sí? Buscamos llenarnos. Y
Hay que tener cuidado de qué cosa empezamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Efesios 4, del 17 al 24. Es un poquito largo, pero es necesario que lo leamos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan. ¿En qué cosa? Otra vez está hablando del entender, en la vanidad. Cuando habla de vanidad, no habla, a veces uno piensa, es porque está mirando en el espejo. No, está hablando de la vanidad de querer hacer su propio deseo, de hacer lo que él o lo que yo quiero, la que a mí me parece que está bien. No, pero el Señor dice, no, el Señor no está acá con nosotros. Déjame hacer lo que a mi manera. Esa es la vanidad de mi mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro. Vamos a ver, porque entenebrecido habla de oscuridad, que no hay luz, que no entra la luz. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme ¿a qué cosa? A los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra entendiendo, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Está más que claro que esta cuestión de ignorar y entender es vital para nuestro caminar, ¿sí o no? Es vital. No solamente el decir que yo voy a la iglesia va a cambiar las cosas. Acá puede entrar cualquier persona. Es más, yo fui ese cualquier persona muchos años viniendo a la iglesia, porque caminaba como quería, no entendía. Solo cuando empezamos a entender el propósito de Dios en nuestra vida. Pero no solo eso, por eso les comenté al principio acerca de cómo es el hombre. Solo cuando yo entiendo cómo estoy, mi condición, mi estado. Así como cuando uno se enferma y dice, no, me siento mal, tengo que ir al doctor. Usted no se opera solo. Va para que alguien haga eso, alguien que sabe. Cuando yo reconozco mi condición de que sin Cristo puedo ser una bella persona, pero eso no sirve de nada, porque eso va a traer siempre gloria a uno. Ya empieza uno a ensoberbecerse de uno mismo, ya cae en el engaño y en el humanismo, ¿no? Que el hombre es el Dios, el centro, de que todo lo bueno nace del hombre. ¿Hay algo bueno en el hombre? Según la Biblia dice que el corazón del hombre es malo y perverso, es engañoso. Y siempre pongo este ejemplo: cuando alguien está conociendo a alguien y piensa que es la persona que nunca le va a fallar, y cuando uno entiende la palabra dice, si mi corazón yo no lo entiendo, ¿puedo entender al corazón de otra persona? Pero ¿por qué ponemos nuestras esperanzas en alguien así? En algo que yo sé y entiendo que tiene toda la predisposición a engañarnos, a caer como nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante para nuestro crecimiento el conocer, el entender en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora no estoy hablando de cosas meramente mentales. Sí, lo entiendo. ¿Eso en qué tiene que aterrizar?
en hacerlo. Los esposos, si usted le pregunta a mi esposa, si uno le preguntara a su esposo, o a sus hijos, mi papá es así, pero él dice que se da cuenta. Entonces debe haber una congruencia. Y no quiero poner reglas, sino que esto, cuando uno empieza a entender, nuestra mente empieza a ordenar, ¿no? Nuestra mente gobernada por el Espíritu de Dios, estoy hablando, no nuestra mente que está divagando y no entiende, no. Nuestra mente gobernada por el Espíritu de Dios va a empezar a entender y va a desear siempre hacer la voluntad de su Padre. Pero la naturaleza caída, ¿qué quiere hacer? La voluntad. Para una mente vana que confía en cualquiera menos en la verdad de la palabra, no va a haber a Cristo suficiente. No va a haber a Cristo suficiente. ¿Por qué el sufrimiento siempre? ¿Se dan cuenta que la iglesia no tiene departamento de consejería como lo pueden tener algunas otras iglesias? ¿Por qué no lo tienen? ¿Porque no le pagan? No, porque no le paguen. Porque cuando uno empieza a entender el Evangelio, cuando uno empieza a entender el plan de Dios y lo suficiente que es Cristo, ¿necesitas algo más? Podemos buscar, sí. No digo que nada, entonces no le voy a contar al pastor nada, yo solo resuelvo mi problema. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí, van a haber dudas y está bien. La Biblia habla de animarnos los unos a los otros, de llevar las cargas los unos a los otros. Estoy hablando de que con nuestra vida hay mucha constancia. Es porque no estoy entendiendo. Y no es que sea salvo, esto quiero que quede claro también. Bueno, pues, entonces no soy salvo. No, lo que ha hecho el Señor en tu corazón es, primero, Él ha restaurado mi comunión, me ha redimido. Y eso es algo que ha ocurrido en nuestro espíritu, ¿verdad? O sea, usted y yo somos salvos. De eso no debe quedar duda. Pero de que todavía hay algo que se tiene que renovar cada día, esa es otra cosa. Eso ya va a venir en nuestro caminar, ¿no? ¿No les ha pasado ahí siempre hago lo mismo, no creo que sea cristiano? Pero ¿no se preguntaban eso ustedes? No, hasta dudamos, ¿no? No, yo creo que no pasa nada, ¿no? No es que no pase nada. Lo que pasa es que no estamos entendiendo el plan de Dios para nuestra vida. Y eso va a ser importante en nuestro crecimiento. ¿A quién le gustaría quedarse enano? Yo sé que a nadie. La gente admira a los altos, ¿no? ¡Wow! Mi hijo es grandazo, uno dice. ¡Ay, mira a tu hijito! Chiquito. Entonces se vergüenza. No diría el problema de eso. El espiritual. ¡Wow! ¡Qué grande en el Señor! Tú todavía sigues en pañales. El crecimiento es algo que todo está en nuestro corazón. Es algo inherente, el crecer. No hay otra manera de crecer, por si acaso, solamente con la palabra. No puedo yo pensar, yo ya soy mejor porque ya voy a todos los cultos, vengo jueves, estoy domingo, sábado, voy acá, grupo de alcance, todo el mundo, ya hago todo, ya soy lo máximo. No es cierto. Porque eso se tiene que aterrizar en el hecho, en mi manera de vivir. Y no es mi intención imponer reglas solamente cuando yo empiezo a entender el camino así. Consecuente con lo que dice la palabra. Para una mente vana que no confía en cualquiera, para una mente vana que confía en cualquiera, menos en la verdad de Cristo, Cristo no va a ser suficiente. Para alguien que anda ajeno a la voluntad de Dios, Cristo no va a ser suficiente. Dios quiere que conozcan su voluntad, ¿no? La voluntad de Dios es, ¿cómo es? ¿Es mala? Su hijo, cuando le hace algún berrincho, se porta mal, ¿usted qué le desea? Desea, ojalá que te vaya mal en la vida, ¿no? Que te cases y te divorcies 10 veces. Nadie le desea mal a su hijo. A pesar de eso, nosotros seguimos amando y deseamos lo mejor para ellos. Si nosotros, siendo malos, anhelamos eso, ¿no podemos entender que Dios está así con nosotros? Que si yo no crezco es porque no estoy entendiendo que Él es ahora mi prioridad.
¿Uno le da tiempo a qué cosa? A sus prioridades, ¿o no? ¿Sí? Cuando nos metemos a estudiar y no tenemos nada que ver con nadie. Cuando tenemos que entregar algún proyecto, a veces no tenemos nada y allí. Hasta nos amanecemos, ¿sí o no? Pero cuando es la palabra, ay, estoy cansado. El Señor me entiende. Sí, el Señor nos entiende. Sabe que somos polvo. Para alguien que vive confiando en sus deseos engañosos, como hemos leído, no lo quites, Joe, por favor, el último versículo. Para alguien que vive confiando en sus deseos engañosos, Cristo no va a ser suficiente. Porque vamos a estar confiando siempre en nosotros. Y para aquel que no está renovando constantemente en conocer la voluntad de Dios, Cristo no va a ser suficiente. Todo depende de cuánto yo entienda que cuán importante es conocer al Señor. Cuán importante es que yo empiece a entender y a caminar en ese entendimiento. Si esto no es una prioridad en mi vida, les aseguro, como me ha pasado a mí, que usted y yo podemos estar sentados año tras año tras año, igualitos. Y cuando estés así todo canoso, con tu bastón y tu gorrita, ¿en qué estás? Oye, tengo igual el mismo. No he renovado mi manera de pensar. No he dedicado yo tiempo a eso. Porque ya eso ya depende ya de su dedicación también. No, Señor, levántame, a veces decimos, ¿no? Levántame a las 5, Señor, para orar. Sí, Señor, a veces nos levanta. Sí pasa. Pero tú tienes que usar de ese poder que tienes en tu vida, que Dios te ha dado para hacer esas cosas. En Colosenses 2, el 2 al 3 primero dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el versículo 10 dice, y vosotros estáis, ¿qué cosa dice? ¿Completos en quién? En Él. ¿Falta algo? No me he casado todavía. Falta mi esposo, mi esposa. O si usted no está completo, va a ir incompleto. Mejor es que esté completo. Y ya en realidad ya estamos completos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo está escondido todo. Todo lo que el hombre pueda anhelar, desear, necesitar, está en Cristo. Está en todo. Uno dice todo, esto también. Todo. Todo viene de Él. Y Él es suficiente para todos. Si Cristo no es suficiente para nuestra vida, o no lo está haciendo, ¿qué está pasando en nuestra vida? Tenemos que entender lo que la palabra nos dice, que no estoy entendiendo, no estoy renovando mi manera de pensar. Sigo pensando vanamente, sigo engañándome en mis deseos de cómo ver la vida. Si Cristo no es suficiente, tenemos que alertar. Y que debe haber una alerta, una atención que debemos poner en que, Señor, ¿por qué no está siendo suficiente? ¿Por qué? Porque todavía sigo buscando en otras cosas. ¿Por qué sigo poniendo mis esperanzas aquí o allá, en esto, en aquello, o en fulano o aquí? ¿Por qué? Si tú eres suficiente, si el Señor es suficiente, ¿por qué? Y si usted ha escuchado este mensaje por primera vez, esto no es posible si es que
primero no he rendido mi vida y he reconocido mi condición. Mi condición es de necesidad. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos. O alguien está suficiente y está completo. Solo en Él podemos estar completos. Y cuando hablo completo, ¿pero qué? ¿No me va a faltar nada? No estoy hablando de eso. Estoy hablando que Él ya es todo. De que sí hay una parte que yo tengo que hacer. ¿Y qué cosa es? Renovar mi entendimiento, no conformarme a este mundo, empezar a entender yo cuál es el propósito de mi vida. Dios quiere disculpen si es una palabra dura, ¿Dios quiere que su matrimonio sea un matrimonio desgraciado? ¿Quiere o no quiere? Sí, sí quiere Dios, no quiere. Pero ¿qué hacemos para eso? Si ya está todo listo, ya está todo hecho. ¿Qué más tenemos que hacer? Entender el plan de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios. Solo cuando yo empiezo a entender y no caemos en lo que los fariseos estaban, en cómo ellos veían a Cristo, si yo camino así, yo no voy a ver. Voy a seguir haciendo de mi propia vida, mi propia religión, mi propio Dios, mi propio todo. Y yo voy a hacer el todo y Cristo no va a ser suficiente. Cuando Él lo es. Él lo es. ¿Qué necesitas? Que Dios ya no haya provisto. ¿Qué necesitamos que Dios ya no haya provisto? Paz. ¿Estás muy estresado? Esa es la enfermedad de esos tiempos, ¿no? Del siglo, el estrés. ¿No puedes dormir? Parezco un vendedor no te vengo a vender nada. Si no puedes dormir es por alguna razón. Pero si el Señor ya me ha dicho que en paz me acostaré y asimismo dormiré. No en paz de, ya tengo plata, ahora sí puedo descansar en paz. No. En la paz que solamente, Señor, no hay, está difícil, pero tú vas a hacer, porque yo estoy caminando y saliendo a buscar en fe las cosas. No me quedo aquí en mi casa, no, yo estoy caminando en fe, confiando en que tú eres todo. Y si no se da, alguna puerta se abrirá. Acompáñeme a orar. Señor.